Listo, entonces vamos a hablar de dispositivos de oxigenación o de sistemas de oxigenación suplementaria. Mucho gusto, doctores. Mi nombre es Eduardo Barrera, soy médico de la Universidad del Bosque y docente del área de simulación clínica de la Universidad del Bosque. El objetivo de esta charla, digamos que es tener un primer acercamiento, una primera relación con los dispositivos de oxigenación que tendremos disponibles en nuestros centros de atención, ¿cierto? Por supuesto, dependiendo del nivel del centro de atención en el que nos encontremos. Algunos dispositivos estarán exclusivamente en centros de alta complejidad y otros dispositivos más sencillos, como por ejemplo las cánulas nasales, las podremos encontrar casi que en cualquier nivel de atención, ¿cierto? No es mi objetivo con esta charla que sean unos expertos en ventilación, perdón, no, sino en sistemas de oxigenación suplementaria ni nada de esto. El objetivo de esta charla es que los conozcan, ¿cierto? Que sepan qué dispositivos son de alto o de bajo flujo, independientemente del criterio de alto o bajo flujo, simplemente saber cuáles son de alto y cuáles son de bajo flujo y cuál es la principal característica de ello, ¿cierto? Saber las características del dispositivo, qué ventajas tiene el dispositivo, qué desventajas tiene el dispositivo, algunas indicaciones de uso de cada uno de los dispositivos y cuál será de pronto el mejor para la condición que tiene mi paciente en este momento, ¿de acuerdo? Es decir, es una charla que pretende ser muy general, ¿cierto? Y ojalá muy corta, ¿de acuerdo? Entonces, inicialmente, para hablar de oxigenación tenemos que hablar del oxígeno como un elemento y conocerlo. Entonces, el oxígeno como elemento tenemos que saber que es un gas, ¿cierto? Y que como es un gas, por lo general lo vamos a ver expresado en volumen, ¿cierto? En la práctica clínica, ¿cierto? En la fisiología, ese volumen lo veremos en una fracción de tiempo, en una unidad de tiempo. Entonces, por lo general, cuando hablamos de oxígeno lo hablamos en el idioma de litros sobre minuto. ¿Listo? Haciendo referencia a su flujo. ¿Correcto? Además de eso, pues el oxígeno en nuestro ambiente está en forma diatómica. Diatómica quiere decir dos átomos, ¿cierto? Dos átomos de oxígeno, ¿cierto? O dos. ¿Correcto? Muy bien. Entonces en nuestra atmósfera o en el aire ambiente, lo que vamos a tener es una mezcla de gases, ¿cierto? Una mezcla de cierto tipo de gases, ¿correcto? Esa mezcla de gases no es una mezcla equitativa, ¿cierto? Entonces, si ustedes hacen la suma de estos gases, por supuesto que acá nos va a dar un 100%, ¿cierto? Y cada uno de los gases que estaban acá va a tener su fracción de ese 100%, ¿cierto? Entonces, del aire que nosotros inspiramos, que es ese 100%, ¿cierto? El aire es ese 100%, que es el que inspiramos, ¿cierto? Un 78% corresponde a nitrógeno, ¿cierto? Quiere decir que el nitrógeno es el principal gas que nosotros inspiramos, ¿cierto? Ahora, habrá otros gases, como por ejemplo el argón, el CO2, el vapor de agua, que estará en concentraciones variables dependiendo de la humedad del sitio donde estemos. No será la misma humedad en Bogotá que en Acacías Meta, por ejemplo, ¿cierto? Y otro tipo de gases en concentraciones variables también dependiendo del ambiente, como por ejemplo el metano, el monóxido, el helio, ¿cierto? Y el que nos atañe el día de hoy, el oxígeno, que está en una concentración de 21%. ¿Qué quiere decir? Que de todos estos gases, que son el 100%, ¿cierto? Que es el aire que inspiramos, la totalidad del aire que inspiramos, es decir, el 100%, de la totalidad del aire que inspiramos, el 21% es oxígeno, ¿cierto? Es decir, la fracción inspirada de ese 100% de aire,
la fracción inspirada de oxígeno es 21%. Y es lo que conocemos como FiO2 al ambiente, coloquialmente, ¿cierto? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que cuando yo le voy a dar oxígeno suplementario a mi paciente, es decir, oxígeno adicional, lo que yo querré es aumentar esta FiO2, ¿cierto? Quizás a un 24%, a un 28%, a un 40%, a un 60%, incluso a 100%, según yo lo requiera, ¿cierto? Para mantener a mi paciente en una condición de normoxemia, ¿cierto? O una condición de una presión arterial de oxígeno mayor a 60 milímetros de mercurio, o lo que corresponde a una saturación de oxígeno mayor de 90%. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Entonces, cuando mi paciente está menos de esto, menos de 60 milímetros de mercurio en su presión arterial de oxígeno, yo consideraré que mi paciente tiene hipoxemia. ¿Listo? Entonces, para hablar de hipoxemia, antes tenemos que saber que hipoxemia no es lo mismo que hipoxia, ¿cierto? La hipoxia es el bajo contenido de sangre a nivel celular, que por supuesto será una consecuencia de la hipoxemia y la consecuencia que quiero evitar. La hipoxemia es el bajo contenido de oxígeno en la sangre, que tiene la cualidad de que puedo revertirlo aumentando la suplencia de oxígeno, es decir, la fracción inspirada de oxígeno. ¿Correcto? Hay varios tipos de hipoxemia o mecanismos fisiopatológicos por los cuales yo llego a hipoxemia, que son en general estos 5, ¿cierto? Pues no es el tema del día de hoy hablar de hipoxemia, pero pues para recordarlos, el descenso en el oxígeno inspirado, la hipoventilación alveolar, los defectos de la difusión en la barrera alveolo-arterial, los defectos de la BQ, ¿cierto? De la ventilación-perfusión, como en el paciente con EPOC, y el shunt, es decir, el paso de sangre desoxigenada al torrente sanguíneo arterial o a la circulación sistémica. ¿Listo? Esos son los mecanismos de hipoxemia que, como les digo, no son el tema de conversación del día de hoy y no son el tema de la clase del día de hoy. Entonces, ¿cuándo voy a usar oxígeno suplementario en mi paciente? Dependerá de si es en el contexto agudo del paciente o es en el contexto crónico en el cual yo quiero darle oxígeno a mi paciente o suplementar oxígeno a mi paciente durante 24 horas, ¿cierto? En un tiempo indefinido, ¿cierto? Entonces cada uno tiene sus criterios. Hablando específicamente del contexto agudo, pues el criterio macro, el criterio general, el criterio que no podemos, por supuesto, olvidar, es la hipoxemia. Si mi paciente se presenta a urgencias con hipoxemia, pues es una indicación para darle suplencia adicional de oxígeno. Hipoxemia entendida como una presión arterial de oxígeno de menos de 60 milímetros de mercurio, lo cual correspondería en condiciones libres de carencias sanguíneas, ¿cierto? A una saturación arterial de oxígeno de menos de 90%, ¿cierto? Muy bien. Entonces, hipoxemia es el criterio que yo utilizaré en el contexto agudo para colocarle oxígeno suplementario a mi paciente. Hipoxemia debida a infecciones, debida a una falla descompensada, debida a shock, ¿cierto? Debida a tromboembolia venosa, debida a asma, debida a EPOC, debida a la causa que sea, hipoxemia es una indicación para colocar oxígeno en mi paciente. Ahora, habrá otro tipo de circunstancias o de condiciones en las cuales mi paciente también se beneficia del uso de oxígeno independientemente de si tiene o no hipoxemia concomitante, ¿cierto? Por ejemplo, la anemia severa en la cual yo busco, digamos que, aprovechar lo más posible, ¿sí? O lo mayormente posible más bien, ese bajo contenido de ese vehículo de transporte del oxígeno, el trauma severo, muy importante en la intoxicación de monóxido de carbono, indispensable el uso de oxígeno suplementario porque pues recordemos que el monóxido de carbono
o más bien la hemoglobina tiene una afinidad por el monóxido de carbono de hasta 210 veces más que el oxígeno. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay exposición a monóxido de carbono, este se me va a unir más a la hemoglobina, ¿cierto? Y me va a ocupar los sitios que antes estaban ocupados por el oxígeno. Entonces el oxígeno, pues se me va a poner triste, porque la hemoglobina se enamora muchísimo más del monóxido de carbono, ¿correcto? En estos casos, pues yo buscaré dar a mi paciente una gran cantidad de oxígeno, ¿cierto? Para tratar de desplazar ese monóxido de carbono que está ocupando los sitios de unión en la hemoglobina, ¿cierto? A mayor cantidad de oxígeno yo dé, digamos que coloquialmente lo voy a decir así, a mayor cantidad de oxígeno que yo dé, menor será la vida media, por decirlo de alguna forma, del monóxido de carbono en la hemoglobina. ¿Correcto? Entonces, una indicación para utilizar oxígeno suplementario. La cefalea en racimos también pues se ve aliviada con el uso de oxígeno suplementario, ¿cierto? Y no necesariamente mi paciente tiene que estar en hipoxemia, ¿cierto? Las crisis de drepanocitosis, algunos tipos de trauma o como alivio paliativo de la disnea. Ahora, no quiere decir que todo un paciente que tenga disnea, ¿cierto? Que la disnea es la sensación subjetiva pues de falta de aire, ¿cierto? De dificultad respiratoria, pero que no tenga hipoxemia, entonces a todo paciente con disnea le va a poner oxígeno. No, hacemos referencia aquí al tema de paliativo, ¿no? De paliar, de mejoría de calidad de vida. Entonces, serán en pacientes seleccionados en los que yo elegiré esta conducta. ¿Listo? Bueno, muy bien. Ahora, hablando de los criterios para poner oxígeno suplementario o incluso aquí domiciliario a mi paciente, es decir, el paciente que va a recibir oxígeno de forma crónica, por lo general 24 horas del día, ¿cierto? Durante un tiempo indefinido. Estos criterios sí son bastante específicos, ¿cierto? Tenemos dos criterios de tres que nos arrojan una evidencia de alta calidad, ¿cierto? Que son los siguientes. Entonces, el primero de ellos es que mi paciente tenga una presión arterial de oxígeno de menos de 55 milímetros de mercurio o una saturación de oxígeno de menos de 88%. Por supuesto que al aire ambiente, ¿no? Al aire ambiente. Si mi paciente tiene alguna de estas dos condiciones al aire ambiente, pues es una indicación para que yo, y crónicamente por supuesto, es una indicación pues para que yo le inicie a mi paciente una suplencia crónica de oxígeno domiciliario, ¿cierto? La segunda es, listo, que mi paciente esté saturando o bueno, que tenga una presión arterial mayor a 55 milímetros de mercurio, pero menor a 60, y que adicionalmente tenga falla cardíaca derecha, policitemia definida como un hematocrito mayor a 55% o P pulmonares en el electrocardiograma, ¿cierto? Ahora hay otra indicación ahí como con una evidencia no muy robusta, ¿cierto? Y que por supuesto el grado de recomendación pues es mucho menos fuerte que en las dos anteriores, que es el paciente que tiene una presión arterial de oxígeno menor de 55, una saturación menor de 88, con el esfuerzo, con situaciones que le generan esfuerzo. Entonces, que se le puede dar oxígeno suplementario por ciclos, ¿cierto? A este paciente. Pues eso es realmente lo que les digo, no tiene una evidencia demasiado robusta. Para las otras dos indicaciones, pues esa evidencia salió de dos estudios, que no son estudios recientes, de hecho, son estudios pues viejitos, entonces no quiere decir que los estudios viejitos sean estudios que no debamos o podamos utilizar actualmente, ¿cierto? Porque miren que estos dos estudios son de los 80, que el primero es el NOT, ¿cierto? Y el segundo es el British MRC, ¿cierto? O British Medical Research Council, perdón. Pues no vamos a hablar específicamente de estos estudios, pero se los dejo ahí por si los quiere revisar y porque pues son los estudios de los cuales parten estas dos recomendaciones respectivamente, ¿cierto? Quiero que vean que estos estudios, a pesar del tiempo en el que se fueron realizados, son estudios pues con una muy buena calidad y que no pierden relevancia, pues porque a día de hoy, pues en las guías Gold de EPOC de el 2025, que son las más actuales, pues todavía nos hacen estas dos recomendaciones para inicio de oxígeno suplementario crónicamente a nuestro paciente, que por supuesto
vienen dadas de estos dos estudios, ¿cierto? Del British y el Not, ¿correcto? Pues estas indicaciones no es que sean exclusivas de esta guía, esto viene mucho tiempo atrás, ¿cierto? Pero a lo que me refiero es que pues, siguen vigentes, ¿correcto? Listo. Entonces ya conocemos las indicaciones de colocarle oxígeno suplementario a mi paciente de forma aguda o de forma crónica. Y sí, no hay una contraindicación absoluta para utilizar oxígeno en mi paciente. Ahora, eso no quiere decir que utilizar oxígeno en mi paciente siempre vaya a ser beneficioso o no pueda ser deleterio para mi paciente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el oxígeno, así como es esencial e indispensable para los tejidos, para las células, para la respiración celular, para la generación de ATP, pues también puede tener efectos no deseados y estos vienen dados sobre todo por la generación de especies reactivas de oxígeno o radicales libres de oxígeno. Específicamente, o bueno, mayoritariamente el superóxido, el peróxido de hidrógeno, el hidroxilo, ¿cierto? Son de las especies reactivas de oxígeno más deleterias. Son especies que tienen un electrón ahí circulando solito y ese electrón, orbitando, perdón, y ese electrón pues es capaz de establecer interacciones con proteínas, con ácidos nucleicos, con lípidos, ¿cierto? O con, en general con estructuras de la célula, ¿cierto? Y generarme daño celular, ¿cierto? Es decir, estrés oxidativo. Ese daño celular me puede llevar a mutaciones o incluso a la muerte celular, ¿cierto? Por lo general, pues esas especies reactivas de oxígeno, hay enzimas que las suprimen, como la superóxido dismutasa, por ejemplo, u otros agentes antioxidantes como, como algunos tipos de vitaminas, ¿cierto? Etcétera. No es el tema de la conversación. Esos antioxidantes extracelulares están en grandes cantidades en los pulmones y por eso es que en los pulmones yo puedo obtener o estar en contacto con oxígeno en grandes cantidades, ¿cierto? Y eso no me va a generar necesariamente daño pulmonar, a pesar de que esos mismos agentes protectores o antioxidantes pueden llegar a ser superados incluso en el pulmón. ¿Listo? Bien. Entonces, la toxicidad del oxígeno también genera daño, como les digo, en el pulmón. Puede llegar a ser superadas esas defensas fisiológicas del pulmón y generar daño. Entonces la hiperoxia en el pulmón genera daño, como ya lo dijimos, por especies reactivas de oxígeno. Y vienen dos fases, que no vamos a hablar de esto específicamente, que serían, en primer lugar, una fase exudativa que lo que me genera es, digamos que daño o muerte de los neumocitos tipo 1, de daño en las células basales, ¿cierto? Y un infiltrado de neutrófilos. Y en segundo lugar, una fase proliferativa que lo que me genera es aumento de los neumocitos tipo 2, de las células basales, ¿cierto? Pero en general a lo que quiero ir es que todo ese daño se ve en un proceso o se ve envuelto en un proceso de recuperación, ¿cierto? Recuperación entre comillas, que es el reclutamiento, ¿cierto? De fibroblastos y por lo tanto de fibrosis. Entonces no es tanta recuperación realmente, ¿no? Bien, entonces esto genera fibrosis. Ahora, hay otros mecanismos, hay muchos mecanismos por los cuales la hiperoxia pues es deleteria para los pacientes o puede generar toxicidad en los pacientes. Uno que cobra especial relevancia o en una condición que cobra especial relevancia sobre todo por ser tan prevalente en nuestro medio es, por ejemplo, en el EPOC, ¿cierto? ¿Qué pasa en el EPOC? En el EPOC lo que genera el estímulo ventilatorio de mi paciente, es decir, que mi paciente ventile, que tenga ese estímulo de respirar, es sobre todo esa condición de hipoxia crónica que tiene mi paciente. Hipoxia, ¿cierto? Es decir, paradójicamente la hipoxia es lo que lo lleva a él a ventilar, esa hipoxia crónica que él maneja, ¿cierto? Si yo vengo aquí con una cantidad altísima de oxígeno de un momento a otro, pues ¿qué va a pasar con esta hipoxia? La voy a corregir rápidamente. Ustedes dirán, uff, excelente corregir la hipoxia, claro, es mi objetivo. Sí, pero en este paciente en el cual esa hipoxia, ¿cierto? Era la que generaba o la que le otorgaba a mi paciente ese estímulo de ventilar, ¿cierto? Lo que va a hacer es que va a hacer una caída de ese drive respiratorio, ¿cierto? O una
caída del estímulo ventilatorio que va a llevar a mi paciente a bradipnea. Y la bradipnea lo va a llevar, en primer lugar, por supuesto, a una hipercapnia. Está descargando esto. Hipercapnia. Perdóneme, doctor, les coloco a cargar acá esto rapidito. A ver. Listo, una hipercapnia. Y secundariamente, pues, perpetuará la hipoxia en este paciente, ¿cierto? Si no le estoy dando suplencia luego. ¿Correcto? Bueno. Además de eso, en condiciones que también son muy prevalentes, no solo en nuestro medio, sino en general, por ejemplo, la hiperoxia produce una condición que se llama vasoconstricción hiperóxica, ¿cierto? En el contexto del paciente con infarto agudo del miocardio que no tiene una saturación de oxígeno menor a 90%, ¿cierto? Si yo le doy oxígeno a ese paciente y digamos ese paciente tiene acá su arteria, su trombo acá, una oclusión parcial, ¿cierto? Es decir, puede que el paciente esté con un infarto agudo del miocardio sin elevación del ST y yo le doy oxígeno y eso genera esa vasoconstricción hiperóxica, pues viene acá y la arteria se vasoconstriñe más, ¿cierto? Y me genera una oclusión completa. Entonces este no ST puede que pase a un ST, ¿cierto? Entonces el oxígeno no era necesario en este punto y antes fue deleterio para mi paciente. Y así como estas, hay muchas otras formas en las cuales la hiperoxia y los radicales libres de oxígeno pues son deleterios para mi paciente. Entonces, ¿qué quiero que se lleven como mensaje grande? El oxígeno sí es importante, ¿cierto? Cuando tengo déficit de este oxígeno o hipoxemia, ¿cierto? Debo colocar oxígeno. Pero debo tener en cuenta que el oxígeno no siempre, ¿cierto?, es requerido, no siempre está indicado y por ende no siempre debo usarlo porque puede generarme efectos adversos. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, después de este preámbulo, vamos a hablar de los dispositivos de oxigenación. Realmente acá de lo que vamos a hablar es de sistemas. Sistemas de oxigenación, ¿listo? Entonces tendremos sistemas que son de bajo flujo y sistemas que son de alto flujo. Quiero que quede claro desde este punto que flujo, alto flujo y bajo flujo no es lo mismo que alta FiO2 o baja FiO2, ¿listo? FiO2 y flujo no son lo mismo, ¿listo? Entonces, que quede claro desde este punto. Entonces, dentro de los dispositivos de bajo flujo, quiero que se aprendan este esquema que está acá. Tenemos la canula nasal convencional o la canula nasal de bajo flujo, ¿cierto? La mascarilla simple. Digamos que acá podemos también agregar uno que no está tan comúnmente por ahí en el medio, ¿cierto? Que no vemos tan común, que es la tienda facial, ¿cierto? La tienda facial. Como les digo, no es el más común. Y la mascarilla de no reinhalación, mal clasificada muchas veces como un dispositivo de alto flujo. ¿Listo? Entonces, mensaje, la máscara de no reinhalación es de bajo flujo, no es un dispositivo de alto flujo. ¿Listo? Ahora, otra cosa distinta es que la máscara de no reinhalación sí me otorga una FiO2 alta. ¿Listo? Muy alta en ocasiones. ¿Listo? Entonces es un dispositivo excelente para darle una rápida, una cantidad muy alta de FiO2 rápidamente a un paciente, que no es lo mismo que esto sea un dispositivo de alto flujo. ¿Listo? Los dispositivos de alto flujo, entonces tenemos las válvulas o mascarillas Venturi, ¿cierto? Las cánulas nasales de alto flujo y la ventilación mecánica. Pero de esto, tema ventilación mecánica, no vamos a hablar hoy. ¿Por qué? Porque si habláramos de ventilación mecánica, en primer lugar, no soy quien, ¿cierto? Y nos podría tomar alrededor de 2 años, ¿cierto? Que es lo que dura la subespecialidad de medicina intensiva y es de lo que hablan prácticamente todos los días. Entonces la ventilación mecánica es realmente un tema muy complejo. Requiere ni siquiera
bases, sino un conocimiento muy sólido de la fisiología pulmonar, de física, y no es el tema que nos atañe al día de hoy, ¿cierto? Entonces, ventilación mecánica la dividimos en ventilación mecánica invasiva, que es la intubación orotraqueal, y ventilación mecánica no invasiva, en las que tenemos pues algunos otros dispositivos, ¿no? Que uno ve comúnmente aquí sería el CPAP, ¿cierto? Pero como les digo, no va a ser tema de conversación de hoy. Sepan que todo dispositivo de ventilación mecánica pues entrega alto flujo. ¿Listo? Muy bien, entonces de los que vamos a hablar hoy son de estos, ¿cierto? Y de la tienda facial. Muy bien, entonces, ya hablamos de cuáles son de alto flujo y cuáles son de bajo flujo. Entonces, ¿qué es el flujo, cierto? Primero que todo, como les digo, flujo no es lo mismo que FiO2. ¿Listo? Tengamos eso claro. Es decir, que un dispositivo de bajo flujo me puede dar una alta FiO2, como en el caso de la máscara de no reinhalación, que es un dispositivo clasificado como de bajo flujo que me otorga una FiO2 bastante alta, ¿cierto? Incluso más alta que dispositivos como Venturi, ¿cierto? Que sí son de alto flujo, ¿listo? Entonces, ¿qué es el flujo? Es la cantidad de gas, ¿cierto? Que pasa a través de un punto por unidad de tiempo, cantidad de gas en volumen por unidad de tiempo en minutos. Entonces, se ve expresada el flujo en litros minuto, ¿cierto? Entonces, cuando un dispositivo es de alto flujo y cuando un dispositivo es de bajo flujo. Doctores, paréntesis. Realmente no me interesa que sepan los criterios específicos de por qué un dispositivo es de alto flujo o de bajo flujo, porque si entramos aquí es algo que es complejo, es algo que requiere cierta solidez en fisiología pulmonar, que no digo que ustedes no la tengan, por supuesto, pero nos alargaría un poco más la charla, ¿cierto? Y requiere tener ciertos conceptos muy claros, ¿listo? Tanto de la fisiología pulmonar como algunos conceptos físicos, ¿cierto? Entonces mi idea o mi objetivo no es confundirlos, aburrirlos o desanimarlos con el tema de por qué clasificamos a un sistema como de bajo o de alto flujo, ¿listo? Me doy muy por bien servido con que ustedes sepan cuáles son de bajo flujo y cuáles son de alto flujo, ¿listo? Pero bueno, continuemos acá. Entonces, un dispositivo de alto flujo se considera de alto flujo cuando su entrega de flujo, valga la redundancia, es mayor a la ventilación minuto inspirada del paciente, ¿cierto? Esto a grandes rasgos, porque en términos específicos realmente es el dispositivo el cual su entrega de flujo es mayor al pico flujo inspiratorio del paciente. Como les digo, estas son cosas específicas de las que no me interesa hablar en este momento y que no me interesa que ustedes conozcan en este momento. ¿Listo? Lo que tienen que saber de un dispositivo de alto flujo es lo siguiente, que el dispositivo de alto flujo permite o le da la cualidad de que mi paciente no tenga que mezclar el flujo que le estoy otorgando con el dispositivo con el aire ambiente, ¿cierto? Y que por lo tanto la FiO2 que aporto es más estable y fiel a lo que yo sé que estoy seteando a mi paciente, ¿cierto? Entonces, un ejemplo, por ejemplo, con la cánula nasal, que es un dispositivo de bajo flujo. Si yo le pongo a mi paciente una cánula nasal a 2 litros minuto, ¿cierto? Esto es bajo flujo porque, si ustedes me creen, esto es menor que la ventilación minuto del paciente y menor que el pico flujo inspiratorio del paciente. Entonces, listo, esto es de bajo flujo, ¿cierto? ¿Qué quiere decir de bajo flujo? Que como es menor a la ventilación minuto del paciente, mi paciente va a mezclar el flujo que yo le estoy dando con aire ambiente, ¿cierto? Aire ambiente, ¿cierto? Entonces, con estos 2 litros minutos yo le estaba otorgando teóricamente a mi paciente 28% de FiO2, ¿cierto? Pero como mi paciente mezcla esto con el aire ambiente, ¿cierto? Lo mezcla acá, pues esta FiO2 como que se diluye, ¿cierto? Entonces de pronto no le estoy entregando 28%, sino quizás 27, 26%, ¿cierto? No sé, porque esto no es preciso, ¿cierto? Y es una de las características de los dispositivos de bajo flujo, que la FiO2 que yo entrego no es precisa. Se ve determinada por eso, ¿cierto? Por el
la mezcla con el aire ambiente, aún más cuando esa mezcla proviene de una respiración oral, ¿cierto? Y por supuesto que también está determinada por la frecuencia respiratoria de mi paciente. Entonces los dispositivos de bajo flujo no me entregan una fidelidad en cuanto a la FiO2 que yo le pongo a mi paciente, ¿cierto? Cosa que no pasa con los dispositivos de alto flujo, en los cuales como el flujo que yo entrego es mayor a la ventilación, pues él no tiene esa necesidad de mezclar con el aire ambiente y que por lo tanto sé que la FiO2 que le estoy aportando es la que es, ¿cierto? No se está mezclando con otra, es estable y precisa, ¿de acuerdo? Entonces, los criterios para definir alto y bajo flujo, como les digo, son criterios específicos, varían dependiendo del paciente, del peso del paciente, de la frecuencia respiratoria del paciente, características de la vía oral del paciente, características de la vía respiratoria del paciente, pico flujo inspiratorio, muchas vainas, ¿cierto? Entonces, realmente no me interesa complicarlos con esto. Quería que entendieran cuál era la cualidad que me da un dispositivo de alto flujo y cuál era la cualidad que me da un dispositivo de bajo flujo. Y la cualidad que me da el de alto flujo es que no tengo que mezclar con el aire ambiente, por ende la FiO2 que doy es precisa. ¿Listo? Sé que la que estoy poniendo y la que estoy programando es la que es. ¿Listo? Es la que está recibiendo el paciente. Ahora, ¿cómo le pongo el flujo al paciente y cómo se lo programo? Por lo general, ustedes se van a encontrar en sus hospitales, en sus centros de práctica, ¿cierto? Con este artilugio que se llama un flujómetro, ¿cierto? Este artilugio de acá. ¿Listo? Entonces, este artilugio, en esta zona de acá, va adherido al dispositivo de entrega de oxígeno, es decir, al dispositivo del que estamos sacando el oxígeno, porque esto no está ahí colgando en el aire, ¿cierto? Esto puede ir pegado a una bala de oxígeno, a un concentrador, ¿cierto? A la red de oxígeno del hospital, ¿cierto? Etcétera, de donde estemos sacando el oxígeno nosotros, ¿cierto? Y ese flujómetro tiene acá una valvulita, ¿cierto? Que yo abro. En el momento en que yo abro esta valvulita, empieza a fluir el flujo, por supuesto, ¿cierto? Y si ustedes ven bien acá hay una pelotica, ¿cierto? Acá hay una pelotica. En el momento en que empieza a fluir, esta pelotica sube, empieza a flotar acá, empieza a subir acá, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, acá dice 1, 2, 3, 4. Esos son los litros minuto que yo voy a entregar de flujo a mi paciente. Acá esto solo tiene hasta 8 litros. Por lo general esto viene hasta 15 litros, ¿listo? Pero aquí en la que tenemos en la foto viene hasta 8 litros. Pero la mayoría que ustedes se van a encontrar y ustedes pueden ir a verlo en sus hospitales, pues dice 15 litros minuto como el flujo máximo, ¿cierto? Entonces, pues de acuerdo al flujo que yo le quiero entregar a mi paciente, yo abriré o cerraré esto, ¿cierto? Y la pelotica aumentará o bajará indicándonos el flujo en el que yo lo voy a setear, ¿cierto? Una duda quizás y hasta una pregunta muy recurrente, quizá capciosa en los hospitales y en nuestros medios académicos es, por ejemplo, si yo quisiera ponerle 2 litros minuto a mi paciente, ¿dónde pongo la pelotica? Acá, ¿cierto? Justo donde dice 2 o por encima de la rayita del 2, ¿cierto? Pues si uno se pone a pensarlo, es una duda pues bastante razonable, ¿cierto? Pero la respuesta es que esto está hecho para que uno ponga la pelotica en donde dice que es. La rayita le indica a uno dónde están los 2 litros minuto. ¿Listo? Entonces, por si tenían esa duda o por si en algún momento iba a aparecer esa duda, pues ya no. ¿Correcto? Ya sabemos dónde es. Lo que tenemos acá al lado, estos frasquitos que son plásticos, ¿cierto? Se llaman humidificadores. Humidificadores. ¿Y cuál será la función de un humidificador? Dios mío, ¿cuál será la función de un humidificador? Sí, es humidificar, por supuesto, ¿cierto? ¿Qué humidifico? El oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno solito me puede resecar las mucosas, ¿cierto? Puede generar resequedad de las mucosas y eso es, primero que todo, es incómodo para el paciente, se siente, ustedes no sé si han ido a climas muy fríos en los que a uno se le resecan las mucosas, ¿cierto?
Entonces se siente feo, es incómodo, puede generar epistaxis, puede generar dolor y pues finalmente estoy interfiriendo o incidiendo sobre una de las barreras de la inmunidad innata y de cierta forma exponiendo a mi paciente también. Entonces pues yo no querré eso sobre mi paciente. Entonces uso esto que se llama un humidificador. A este frasquito yo lo lleno con agua. Esto por lo general trae una lineecita que dice hasta dónde llenarlo, pero por lo general uno lo llena un poquito menos de la mitad. ¿Listo? Un poquito menos de la mitad de agua, de agüita de la llave, ¿cierto? De agua, ¿cierto? Y este frasquito, si ven acá tiene una rosquita, ¿cierto? Como un tornillito, yo vengo y lo conecto acá, a este punto, ¿cierto? Entonces esto está adherido a esto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo funciona la cosa? De acá en mi dispositivo, digamos que es una bala, ¿cierto? Sale el oxígeno, yo programo el flujo a 2 litros minuto y sale mi oxígeno y viene acá, ¿cierto? Entonces entra mi oxígeno acá, se humidifica porque esto burbujea acá, se humidifica mi oxígeno y sale por esta manguerita acá, que viene acá a este tubito, al cual yo conecto mi dispositivo de oxigenación, que por ejemplo puede ser una cánula nasal, y aquí ya mi paciente está recibiendo oxígeno humidificado. ¿Listo? Entonces, por supuesto, disminuyendo mucho el riesgo de todas esas sí, complicaciones que dijimos antes en caso de no hacer esto, ¿cierto? Ahora, ¿qué dispositivos de oxigenación yo tengo? ¿De dónde voy a sacar el oxígeno que le voy a poner a mi paciente? Porque no es que yo le pongo la cánula en la sala y la dejo ahí botada en la cama, en el piso, y ya, que venga el oxígeno de ahí. No, ¿cierto? Eso tiene que venir de algún lado. Entonces, en general, son tres dispositivos de los cuales podrá venir el oxígeno, ¿cierto? El más común de ellos, que ustedes van a ver por ahí, es la bala de oxígeno, ¿cierto? La bala de oxígeno, o cilindro de oxígeno, ¿cierto? La bala de oxígeno es un recipiente metálico en el cual hay oxígeno a una alta presión, ¿cierto? Y que yo podré programarle para que, bueno, a la cual yo le voy a conectar mi dispositivo de oxigenación o mi sistema de oxigenación, que como ven acá, por ejemplo, es una cánula nasal, nos ponen acá una canulita nasal, ¿cierto? Y yo programaré el flujo al que quiero que salga, ¿cierto? Esa bala de oxígeno tiene acá este artilugio que es como un testigo, ¿cierto? Que nos dice una de las cosas que es muy importantes en las balas de oxígeno y su principal desventaja, ¿cierto? Y es que nos dice cuán llena está la bala de oxígeno. ¿Por qué? Pues porque por supuesto el oxígeno que está acá dentro de la bala no es infinito, ¿cierto? Esto es una cantidad finita de oxígeno que por supuesto a medida que yo la vaya usando se acaba, ¿cierto? Y si le tengo la bala de oxígeno, pero no tiene nada de oxígeno, pues esto aquí adentro no hay nada, ¿cierto? Entonces, pues por supuesto que no le estaré entregando nada al paciente. Entonces esto hay que, su principal pues desventaja, primero que todo es eso, que es finita y que hay que recargarlas periódicamente a medida que se vayan acabando. Si ustedes ven acá, nos señala refill, ¿cierto? Porque pues, esta bala a la que estaba conectada esto, pues no tiene nada. Cuando yo la llene de oxígeno, probablemente quedará acá en full, ¿cierto? Muy bien, listo. Entonces, claro eso, ¿listo? Entonces hay que recargarlas y por supuesto eso tiene un costo monetario, ¿cierto? Que también es una desventaja porque estar recargando esto no es barato y el oxígeno tampoco es que sea muy barato, ¿cierto? Así que aprovechen el oxígeno que tenemos al aire ambiente porque Dios no lo quiera, tener que utilizar oxígeno suplementario no es lo mejor y no es barato. ¿Listo? Entonces, no, por supuesto no les estoy deseando para nada ninguna calamidad, ¿cierto? Es ahí un comentario aislado, comentario al aire. ¿Listo? Segundo dispositivo, que también frecuente verlo, es esto que se llama un concentrador, ¿cierto? ¿Qué hace un concentrador? Como su nombre lo dice, doctores, el concentrador concentra el oxígeno. ¿De dónde lo obtiene? ¿Cierto? Muy a grandes rasgos, esto toma aire, perdón, del ambiente, ¿cierto? Lo trae acá a una camarita, saca el nitrógeno, ¿cierto? Saca el nitrógeno y me deja únicamente oxígeno, ¿cierto?
y ese oxígeno se lo voy a entregar a mi paciente por un dispositivo que por lo general es una cánula nasal convencional o de bajo flujo. ¿Listo? Entonces eso me hace el concentrador. ¿Cuál es su principal ventaja? ¿Cierto? Pues una ventaja y muy grande es que pues esto no lo tengo que estar llenando como a la bala de oxígeno, ¿cierto? Porque esto realmente coge el oxígeno de una fuente que podríamos decir que es infinita, ¿cierto? Pues que es el aire ambiente, ¿cierto? Infinita, por lo menos en nuestra era, ¿cierto? Entonces, que es el aire ambiente. ¿Cuál es su principal desventaja? Que por lo general esto tiene que estar conectado a la electricidad, ¿cierto? Lo otro es que son grandes, pesados, ¿cierto? Y a pesar de que hay unos que tienen unas baterías que no requieren estar conectados en todo momento a la electricidad, ¿cierto? Es decir, que el paciente puede salir a la calle con esto, ¿cierto? Pues eso no está como muy disponible todavía. Bueno, no es que no esté muy disponible, sino que no es muy frecuentemente verlos o no es muy fácil de conseguirlos, ¿cierto? Entonces, por ahora, pues su principal desventaja es estar conectado a la electricidad. Entonces, esto lo podrá utilizar mi paciente mientras esté en la casita. Si va a salir a darse una vueltica con la familia, pues le tocará recurrir a otro, que por lo general pues es una bala portátil, como la que tenemos ahí en la fotico, en la pantalla, ¿cierto? Por lo general, cuando al paciente se le da oxígeno domiciliario, a veces, frecuentemente le entregan los dos, ¿cierto? Porque pues esto le evita a las EPS, ¿cierto? Pues estar gastando en todo momento en refill de esto. Pues los pacientes solo usan la bala cuando van a salir. ¿Listo? Muy bien. Y por último, el tercero sería pues la red hospitalaria de oxígeno, que algunos hospitales, sobre todo de alta complejidad, tienen una red de oxígeno que es como decir, como si fuera, hagan de cuenta, el acueducto o la red de gas o la red de luz, ¿cierto? Pues esos tienen una red de oxígeno también que viene de una planta de oxígeno que ellos tienen, ¿cierto? Y que esa red va conectada a este puerto que es la cama del paciente, ¿cierto? Y acá yo simplemente pues conecto mi humidificador, mi flujómetro, mi dispositivo de oxígeno, ¿cierto? Y le entrego pues oxígeno al paciente. Muy bien, listo. Correcto, entonces hablando de los sistemas de bajo flujo, el primer sistema de bajo flujo que tenemos, o del que vamos a hablar, es la cánula nasal convencional o cánula nasal de bajo flujo. Qué pena, doctores. Bueno, cánula nasal de bajo flujo. Entonces la cánula nasal de bajo flujo, pues es este tubito elástico, ¿cierto? Que consta de un puerto acá que se le conecta al dispositivo de oxigenación, llámese bala, llámese concentrador, llámese la red, ¿cierto? Y de otros dos puerticos acá que van en la narina, en las narinas del paciente, ¿cierto? Y que por ende le entregan el oxígeno al paciente, ¿correcto? Este no tiene contacto con el aire exhalado del paciente, porque como esto solo va a la nariz, ¿cierto? Pues acá solo va el oxígeno y el aire exhalado sale por la boca, para el ambiente, ¿cierto? Entonces este dispositivo, este sistema no tiene contacto con el aire exhalado del paciente. ¿Cuál es una ventaja de la cánula nasal? O bueno, indicaciones más bien primero. Las indicaciones de la cánula nasal convencional, primero que todo, pues es el dispositivo que más comúnmente van a ver en todo lado, ¿cierto? Que se utiliza en todo lado, o en general una de las primeras líneas de oxigenación que uno utiliza en hipoxemias leves, ¿cierto? O en dificultad respiratoria no severa, ¿cierto? Además, otra es, por ejemplo, el paciente que requiere oxígeno domiciliario, pues por lo general se le da es con una cánula nasal por la comodidad que esta confiere, ¿cierto? Entonces la cánula nasal se coloca en hipoxemia leve, no severa, ¿cierto? Ni moderada, hipoxemia leve, bajo requerimiento de oxígeno, ¿cierto? O el paciente que requiere oxígeno suplementario en su casa, ¿cierto? ¿Cuáles eran las ventajas de la cánula nasal convencional? Por supuesto que es el confort del paciente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque con esta mi paciente puede comer, puede hablar, puede beber, ¿cierto? Y puede, por ejemplo, recibir medicamentos, ¿cierto? Además que, pues,
dentro de lo incómodo que es tener algo todo el tiempo en la cara, pues la cánula nasal es realmente pues cómoda, ¿cierto? No genera realmente gran molestia el tenerla, ¿cierto? ¿Cuál será una desventaja de la cánula nasal? Entonces, primero que todo, que otorga un flujo limitado de oxígeno y la tenemos que programar siempre a no más de 6 minutos y ya hablaremos por qué. En segundo lugar, pues que es un dispositivo de bajo flujo y su FiO2 es imprecisa, como ya lo vimos en el ejemplo que hablamos anteriormente. ¿Por qué? Porque mi paciente tiene que mezclar con el aire ambiente. Además, si mi paciente está taquipnéico, pues esa mezcla aumentará. Y si mi paciente aparte es respirador oral, ¿cierto? O está respirando por la boca, pues esto va conectado a la nariz, no tenemos contacto con lo de la boca. Entonces, si acá está la cánula, ¿cierto? Y acá está la boca del paciente, bueno, ahí sí me creen que esto es la boca, ¿cierto? Pues acá está la orofaringe. Y esta FiO2 que yo le estoy dando acá con este volumen, ¿cierto? Se me va a mezclar con una gran cantidad de aire ambiente acá. Y por tanto, por todo esto, ¿cierto? Pues la FiO2 que yo le estaba programando a mi paciente, es decir, como dijimos en el ejemplo anterior, si yo le puse 2 litros y quería que fuera 28%, ¿cierto? Pues probablemente por todo esto quizá no vaya a ser 28%, ¿cierto? Sino menos, porque estará diluida, ¿cierto? ¿Cuánto? No sé, porque esto es impreciso, ¿listo? Tiene o depende de muchos factores, ¿cierto? Y una tercera desventaja de la cánula nasal, pues es que es fácil de desalojar, es decir, fácil de quitar. Y ustedes dirán, pero ¿qué eso qué tiene que ver, cierto? Si mi paciente la necesita, pues que se la deje. Y pues sí, o sea, si el paciente es un paciente colaborador, ¿cierto? Es un paciente que de pronto no tiene ninguna alteración del estado de conciencia, no está bajo el efecto de ninguna sustancia, no tiene ninguna condición psiquiátrica, no tiene demencia, ¿cierto? Pues sí, probablemente se la va a dejar. A ver, pasa por ejemplo en niños que no se la dejan o en ancianos también que son muy terquitos que no se la dejan, ¿cierto? Y se la están quitando a toda hora, ¿cierto? Pero en general sí, pues ese tipo de poblaciones se la van a dejar. Pero en las poblaciones que nosotros nombramos, ¿cierto? Que acabamos de nombrar, pues ellos intentarán en todo momento estársela quitando y es un dispositivo que realmente es fácil de quitar. Además de que esto se le puede zafar a uno y uno no se da cuenta, ¿cierto? Entonces uno a veces va a ver al paciente, a ver cómo le está yendo con el oxígeno, no sé qué, y va y el paciente tiene eso por allá en otro lado, ¿cierto? Entonces ni siquiera se la quitó, simplemente ni se dio cuenta que se le cayó, ¿cierto? ¿Cómo programo yo entonces el flujo? Como dijimos, lo programamos entre 1 a 6 litros minuto. ¿Por qué? Porque a más de 6 litros minuto, a pesar del humidificador, pues esto me puede causar resequedad de la vía aérea, ¿cierto? Epistaxis, dolor, cefalea, alteraciones del sueño, ¿cierto? Me expone, ¿cierto? Porque digamos que rompe un poco, daña una barrera innata, etcétera, ¿cierto? Entonces, por todos estos motivos, no coloco yo una cánula nasal a más de 6 litros minuto. ¿Y cuánta FiO2 me da? Entonces, más o menos por cada litro, ¿cierto? Por cada litro, yo le estoy dando al paciente un 4% de FiO2 adicional. ¿Qué quiere decir? Que si la pongo a 1 litro minuto, le estaré dando a mi paciente, pues que viene de 21%, un 20, más o menos 24%, si me creen, ¿cierto? Sí, sí, yo sé que viene de 21%, pero estamos acá hablando de cuánto por minuto, ¿listo? Entonces un 24%, si le pongo a 2 litros, un 28% más o menos, ¿cierto? Si le pongo, 2 litros, ¿no? Se me borró acá. Si le pongo a 3 litros, le estaré dando a mi paciente para un 32%, ¿cierto? Entonces, más o menos, aproximadamente, le estoy dando 4% de FiO2 por cada litro que le estoy poniendo a mi paciente. ¿Listo? Esto en cuanto a la cánula nasal convencional. Sí, tiene bastantes desventajas, pero pues no es un dispositivo malo, ¿cierto? Es un dispositivo... A ver, no hay dispositivos malos o buenos. Hay dispositivos que
se necesitan y son ideales y los que no, dependiendo del contexto del paciente. Entonces, como ya dijimos, paciente que tiene hipoxemia leve, paciente que requiere oxígeno domiciliario, paciente que no tiene un gran requerimiento de oxígeno en este momento, pues esto sería una excelente opción, ¿cierto? Aparte que tiene una ventaja muy grande que es la comodidad. ¿Listo? Muy bien. Ahora, otro sistema de bajo flujo que tenemos es la mascarilla simple, que es la que ven aquí en pantalla. Entonces, también consta de un tubito elástico, ¿cierto? Que tiene aquí su puerto para conectarlo al dispositivo que me va a entregar el oxígeno y que viene acá y se empata con esta máscara, ¿cierto? Esta máscara tiene además de eso dos orificios acá, uno acá y otro acá, que ya les digo cuál es la función. Entonces, le programé el oxígeno, entonces el oxígeno viene por acá, trun, 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 y entra por acá, ¿cierto? Y repleta toda esta camarita y ese es el oxígeno que mi paciente inspira, ¿cierto? Ahora, el oxígeno que mi paciente expira, ¿cierto? Va a salir, o el CO2, ¿cierto? Va a salir por estos puertos de acá, ¿cierto? Por acá sale el CO2 de el paciente. Por lo tanto, pues ese CO2 no se ve comprometido acá en esta parte, ¿cierto? En esta parte. Y para eso está hecho esos orificios de la máscara en ese punto, ¿cierto? ¿Cuáles serán las indicaciones de utilizar una máscara facial? Pues el paciente, primero que todo, que requiere una cantidad moderada de oxígeno, ¿cierto? Otorga más oxígeno o más FiO2 que la cánula nasal convencional, ¿cierto? La cánula nasal de bajo flujo, ¿cierto? Y puede ser usada incluso pues en pacientes que tienen una hipoxemia moderada, ¿cierto? Y requieren cantidades moderadas de oxígeno. Además de eso, pues es, digamos que el dispositivo de elección cuando yo voy a utilizar medicamentos nebulizados. Entonces esto acá viene y se conecta al nebulizador, ¿cierto? Que acá ya que lo que es mi medicamento, por ejemplo, Verodual, ¿cierto? Que le voy a nebulizar Verodual a mi paciente. Y pues esto le nebuliza el medicamento acá en esta cámara a mi paciente y mi paciente puede inhalarlo, ¿cierto? Entonces el dispositivo de elección en caso de que yo vaya a nebulizarle medicamentos a un paciente, ¿cierto? Por ejemplo, en anestesia también se usa la cámara cuando yo le voy a dar un anestésico inhalado a mi paciente, ¿cierto? Entonces esas serían las indicaciones de este dispositivo, ¿cierto? ¿Cuál es una ventaja? Primero que todo es barata, ¿cierto? Ventaja que también comparte con la cánula nasal de bajo flujo, ¿listo? Son baratas, ¿cierto? Pero esta pues me da una FiO2 un poco más alta que la cánula nasal, por lo tanto yo la puedo usar en algunas situaciones de hipoxemia moderada, ¿cierto? ¿Cuáles eran las desventajas entonces de la máscara facial? ¿Cierto? Pues una de sus más grandes desventajas es digamos que la interferencia que tiene con la vía oral, ¿cierto? Con esto, mientras mi paciente esté recibiendo oxígeno, pues no podrá comer, ¿cierto? No podrá hablar muy bien, ¿cierto? No se le escucha, no podrá beber, no podrá tomar medicamentos mientras esté usándola, ¿cierto? Entonces, pues veamos que es una desventaja pues bastante considerable. La otra sería pues que es muy incómoda, ¿cierto? Imagínense tener esto, y esto es una fibra elástica, ¿cierto? Imagínense tener este pedazo de plástico acá, apretándolo a uno en todo momento contra la cara. Pues eso es supremamente incómodo, ¿cierto? E incluso algunos pacientes pueden quejarse de claustrofobia, ¿cierto? Que se sienten ahí con esa vaina en la cara y paradójicamente le pueden decir como, no, quíteme esto que esto me está ahogando, ¿cierto? Entonces, eso puede asustar al paciente, generar una sensación de disconfort y que el paciente no sea adherente a este dispositivo, ¿cierto? Además de eso, sí, ya dijimos que estas valvulitas pues en general me ayudan a expulsar el CO2, ¿cierto? Pues si mi paciente está hiperventilando, esto no puede no ser suficiente y mi paciente vuelve a reinhalar ese CO2, ¿cierto? Entonces, retención de CO2 pues también puede ser una de las desventajas de este dispositivo. Y la otra desventaja es que esto depende mucho
o la entrega precisa que le esté dando, ya sea de oxígeno o de medicamentos nebulizados al paciente, depende mucho de la colocación, ¿cierto? Esto tiene que estar cubriendo nariz y boca, ¿cierto? Tiene que tener una talla específica para el paciente, porque si uso una grandota en un paciente que mide unos 50, pesa 40 kilos, ¿cierto? Pues le va a quedar volando, ¿cierto? Entonces todo esto se me va a empezar a escapar por los lados, lo que yo le quiero entregar, y depende, pues, por supuesto, del sellado contra la carita del paciente, ¿cierto? Que, por supuesto, es algo que le genera disconfort al paciente. ¿Cuánto flujo puedo dar yo con una cánula, con una máscara simple? Entonces puedo programar un flujo de entre 5 a 10 litros minutos que me entregará una FiO2 de más o menos entre 35 a 60%. Entonces digamos que vean, 60% ya es una FiO2 pues alta o bastante considerable, ¿cierto? Si pensamos que era 21% al ambiente y ahora es 60% de todo el aire inspirado, oxígeno lo que yo estoy inhalando, ¿cierto? Entonces pues será pues un dispositivo que, como les digo, podemos usar en una hipoxemia moderada, ¿cierto? Cuando no nos baste ya en la hipoxemia leve, pues con la cánula nasal. Otro dispositivo que tenemos de bajo flujo, que pues yo agregaría aquí que es como, no es que no sea común, sino que no se suele usar mucho, ¿cierto? Esto por lo general está por ahí en los hospitales, pero no es lo más usual, ¿cierto? Por decirlo de alguna forma. El uso es la tienda facial, ¿cierto? La tienda facial es el dispositivo que están viendo en pantalla. Entonces tiene pues una banda elástica que yo paso por alrededor de la cabeza de mi paciente, y acá a este puerto yo le conecto un tubo elástico como este de acá, ¿cierto? Que va al dispositivo de oxigenación, ¿cierto? Al dispositivo de oxigenación. Entonces eso le va a entregar acá oxígeno a mi paciente, ¿cierto? Y tiene la cualidad pues de que es más cómoda, más confortable que una máscara, ¿cierto? Digamos que, ¿cuál sería una indicación de uso? El paciente que tiene una hipoxemia, por ejemplo, moderada, ¿cierto? Que requiere una máscara facial y que de pronto le incomoda mucho o siente claustrofobia con ella. Podría ser una indicación para utilizar una tienda facial, ¿cierto? Por supuesto que, como este es un dispositivo que no tiene un cierre hermético sobre la cara, ¿cierto? Pues la combinación con aire ambiente, ¿cierto? Con gases del aire ambiente, pues será mucho mayor. Y ahora, no solo por ser de bajo flujo, sino por esto, pues la FiO2 que yo le voy a entregar a mi paciente es supremamente imprecisa con esto, con este dispositivo, ¿cierto? ¿Cuál es el flujo que yo programo? Pues un flujo un poquito mayor al de la máscara, precisamente por esta imprecisión en la FiO2, ¿cierto? De entre 5 a 15 litros minuto, ¿cierto? Que me otorgará una fracción inspirada de oxígeno entre un 35 a un 50% de FiO2, lo cual me sirve para una hipoxemia moderada, por ejemplo, ¿cierto? Pero, pues, como les digo, no es un dispositivo que uno use mucho. O sea, hay dispositivos que también me pueden otorgar eso y que de pronto no tienen este tipo de desventajas, ¿cierto? Entonces, pues, no es un dispositivo muy usualmente usado, ¿cierto? Y por último, para terminar con los dispositivos de bajo flujo, tenemos la mascarilla con... Perdóneme. Listo. La mascarilla con reservorio o mascarilla de no reinhalación, como se conoce mayormente, ¿cierto? En nuestro medio. Entonces la mascarilla de no reinhalación cuenta inicialmente con esta máscara, ¿cierto? Que tiene que ser de la talla del paciente, ¿cierto? Hay máscaras para adultos que son grandes, medianas, pequeñas, ¿cierto? Máscaras para niños, ¿cierto? Pero en general varía de acuerdo a la talla del paciente. ¿Listo? Tiene que ser la de la talla del paciente, precisamente para generar un cierre hermético correcto contra la cara del paciente, contra el rostro del paciente. ¿Listo? Entonces consta de la máscara, consta de estos dispositivos elásticos para asegurarla por detrás de la cabeza del paciente, ¿cierto? Consta de unas válvulas acá unidireccionales que tiene una a cada lado, ¿cierto? Que ya hablaremos de para qué sirven. Del puerto por el cual yo voy a colocar el tubo elástico, ¿cierto? Que va a ir conectado a mi dispositivo de oxígeno, ¿cierto? Cuenta acá con esto que es una válvula unidireccional, ¿cierto? Y su cualidad más grande es esta, que tiene esta bolsita que es un reservorio,
¿cierto? Entonces, ¿cómo funciona esto? Acá viene el oxígeno hasta este puerto, ¿cierto? Y ese oxígeno pasa acá, al puerto, ¿cierto? Oxígeno, oxígeno, oxígeno. Y esta mascarita, o esta bolsita se me va a inflar, va a quedar completamente inflada, ¿cierto? Inflada, 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 con oxígeno, ¿cierto? Únicamente con oxígeno tiene dentro esa bolsita. Entonces mi paciente, cuando realice la inspiración, pues pasa todo este oxígeno a su naricita, ¿cierto? Y a su boca, porque esto cubre nariz y boca, ¿cierto? E inspira todo este oxígeno. Por ende, me da una FiO2 muy alta, ¿cierto? De hasta 60 a 90%. Es un dispositivo espectacular para entregar oxígeno rápidamente a mi paciente, ¿cierto? Listo, entonces le entrego todo el oxígeno que estaba acá en el reservorio, ¿cierto? Ahora, cuando mi paciente exhala, ¿cierto? Ese CO2 sale por estas válvulas que son unidireccionales, ¿cierto? Sale por acá, pero no pasa acá, ¿cierto? No pasa a esta parte. ¿Por qué? Porque esta válvula es unidireccional y solo permite el paso hacia allá, ¿cierto? Hacia el paciente. Entonces, con certeza, pues acá no hay CO2, ¿cierto? Esa es la cualidad que tiene, pues, este dispositivo. Ahora, ¿cómo la programo? Esta máscara de no reinhalación la tengo que programar sí o sí a un flujo de entre 10 a 15 litros minuto. ¿Por qué? Porque con este flujo es que yo voy a mantener esta máscara, este reservorio insuflado. ¿Listo? Si lo programa menos, este reservorio va a empezar a estar así más bien como entre insufladito y no. Y pues no estaremos aprovechando, ¿cierto? Realmente este dispositivo, ¿cierto? Entonces uno a veces va por ahí por el hospital, en la revista o en alguna cosa, y va y mira a un paciente con una máscara de no reinhalación que tiene esto allá aplastado, ¿cierto? Entonces uno dice, pues, ¿cuál es el objetivo de ponerle eso así si no está oxigenando nada al paciente? Pues está aquí aplastado, pues no le está dando oxígeno al paciente casi nada, ¿cierto? Y si le tiene una máscara ahí en la cara, pues, si no le va a poner alto flujo, bueno, perdón, no es el término alto flujo, sino un flujo considerable al paciente, pues póngale otro dispositivo que no sea este, ¿cierto? La cualidad de esto es que esto esté permanentemente insuflado de oxígeno y que le permita al paciente inspirar ese oxígeno, ¿cierto? Muy bien, entonces para tenerlo así necesitamos programar de 10 a 15 litros minuto. Y la FiO2 que me da es de 90 a 60%. Una FiO2 espectacular, muy alta, ¿listo? Entonces vean, esto es un dispositivo de bajo flujo que me otorga una FiO2 muy alta, ¿cierto? Y por eso es que lo tienden a confundir con un dispositivo de alto flujo. No es lo mismo FiO2 que flujo. Cuando yo querré utilizar una máscara de no reinhalación, cuando mi paciente requiera alto contenido de oxígeno suplementario. Por ejemplo, pacientes con intoxicación con monóxido de carbono, pacientes con inhalaciones de humos, traumas severos, enfermedades o fallos respiratorios agudos en ese momento, ¿cierto? En general, a grandes rasgos, cuando yo quiera entregarle a mi paciente una alta FiO2, ¿cierto? Alta FiO2 en un periodo de tiempo corto, ¿cierto? O rápidamente. Entonces, por ejemplo, el paciente que llega con un trauma neumotórax a tensión, ¿cierto? Y está con un distrés respiratorio ahí muy grande, ¿cierto? Puede que no esté, ¿cierto? Con una hipoxemia, pero yo querré entregarle a ese paciente una gran cantidad de oxígeno en ese momento para que tenga una reserva grande de oxígeno, ¿cierto? Este será el dispositivo de elección, por ejemplo, en ese caso. Entonces, su principal ventaja es su valga la redundancia, ventaja en el uso de emergencias, porque esto lo pongo rápido, ¿cierto? Se lo pongo rápido al paciente y le entregan pues muy rápidamente una FiO2 pues bastante alta, ¿listo? ¿Cuáles serán sus desventajas? Pues es una máscara, por supuesto, que interfiere con la vía oral, genera disconfort, como ya lo vimos, requiere, no sé si tanto la palabra sea monitoreo, pero sí una vigilancia continua de que esto permanezca insuflado, ¿cierto? Porque si no algo estará pasando o no lo estaré aprovechando.
Y sobre todo, esto que es importante, supresión del estímulo respiratorio, sobre todo en los pacientes que son hipoxémicos crónicos, como prevalentemente en nuestro medio el caso del EPOC. Entonces, ¿qué pasa en el EPOC con la máscara de no reinhalación? Vamos acá. El paciente que padece de EPOC, ¿cierto? Padece una enfermedad obstructiva, es decir, es un paciente que retiene CO2 crónicamente. ¿Por qué? Porque no puede expirarlo muy bien, ¿cierto? Y ese CO2, pues por supuesto que se refleja en el contenido sanguíneo de CO2, ¿cierto? Entonces, como el paciente crónicamente está reteniendo CO2, lleva así los años que lleve con EPOC reteniendo su CO2, pues los receptores de CO2 pues estarán ya acostumbrados a eso, ¿cierto? A que el paciente maneje esos niveles de CO2, es decir, están desensibilizados. Por lo tanto, el estímulo ventilatorio del CO2 en estos pacientes, pues básicamente no existe, ¿cierto? Porque los receptores no están, ya están desensibilizados, ya dicen, nosotros manejamos ese nivel de CO2 ya. Entonces, ¿cuál será el estímulo para que mi paciente ventile? Es la hipoxemia crónica que tiene este paciente, ¿cierto? Entonces, el bajo contenido de oxígeno, ¿cierto? Es sensado por receptores, ¿cierto? Carotídeos, aórticos, etcétera, ¿cierto? Y eso lo que genera es un drive hipóxico, ¿cierto? Es decir, ese drive hipóxico, ese bajo contenido de oxígeno, es lo que estimula, lo que le genera el estímulo de la ventilación a mi paciente, ¿cierto? Entonces el paciente con EPOC avanzado ventila gracias al drive hipóxico, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué pasa si a este paciente que viene así en hipoxemia, pues yo le pongo una máscara de no reinhalación, ¿cierto? Y le corrijo rápidamente esa hipoxemia, ¿cierto? Le puse una máscara de no reinhalación a 15 litros y ¡frum! La FiO2 de un minuto para otro pasó a 90%, ¿cierto? Pues, ¿qué pasa? Listo, la hipoxemia la corrijo rápidamente. Ustedes dirán, uff, no, espectacular, hermano. Le corregimos la hipoxemia al paciente. Excelente, ¿cierto? Check, mi trabajo aquí está hecho. Sí, muy bien, le corregimos la hipoxemia al paciente. Pero ¿qué pasa? Al corregir la hipoxemia al paciente, también le suprimimos este drive hipóxico, que es el que le está generando el estímulo para que mi paciente ventile. Es decir, la ventilación del paciente va a empezar a bajar. Yo voy a llevar a mi paciente a bradipnea. Va a llevar a mi paciente a bradipnea, por lo tanto, mi paciente que ya era retenedor crónico y que le cuesta sacar el CO2 de sus pulmoncitos y por ende de su sangre, pues ahora, aparte de que le cuesta normalmente, ahora en bradipnea, imagínense, ¿cierto? Voy a llevar a mi paciente a hipercapnia, ¿cierto? Entonces, en un paciente que ya es retenedor crónico, lo estoy haciendo retener aún más CO2 y lo podré llevar a una falla ventilatoria de tipo 2, ¿cierto? Hipercápnica, ¿listo? Entonces, por eso, la máscara de no reinhalación no es el dispositivo ideal en el paciente que tiene EPOC avanzado, ¿cierto? Porque le genera o le suprime ese drive hipóxico, ¿cierto? Muy bien, eso en cuanto a los dispositivos de bajo flujo. Entonces ahora dispositivos de alto flujo. Entonces dentro de los dispositivos de alto flujo tendremos las mascarillas con válvula Venturi, ¿cierto? Que es una mascarilla con válvula Venturi. Entonces consta inicialmente de una máscara, ¿cierto? Como una máscara como las que hemos visto, ¿cierto? Que tiene acá un puerto para que yo le conecte este artilugio, esta estructura, este dispositivo, que uno lo conoce coloquialmente como una tráquea, ¿cierto? Uno le adhiere eso, ¿cierto? Y a esta le pone la válvula de Venturi, ¿cierto? La válvula de Venturi. O de Venturi, ¿cierto? Se la pega acá. Y a la válvula tiene un puertico, ¿cierto? Acá. Le agrega uno, pues, el dispositivo de oxigenación que le va a poner, ¿cierto? Por ejemplo, aquí la bala de oxígeno, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Viene el oxígeno por acá, pasa el oxígeno por acá. Acá la válvula de Venturi cumple su efecto, ¿cierto? Que ya hablaremos del efecto Venturi.
¿cierto? Y viene este oxígeno con un flujo, perdón, alto, ¿listo? Un alto flujo gracias a este efecto Venturi, que ya hablaremos de él. Y entonces le entrego a mi paciente, como viene con un flujo alto, mi paciente no tiene que mezclar con aire ambiente, ¿cierto? No tiene que mezclar con aire ambiente. Entonces, por ende, la FiO2 que yo le programe a mi paciente, puedo estar seguro que es la FiO2 que está recibiendo mi paciente, ¿cierto? Listo, recibe mi paciente el oxígeno, una FiO2 fija y fiable, ¿cierto? Y precisa, ¿cierto? A un alto flujo. Y luego cuando expira, el CO2 sale por estos dos orificios, ¿cierto? Que tiene la máscara. Bien, así se coloca pues una Venturi, ¿cierto? Muy bien, ¿cuáles serán las indicaciones de usar un Venturi? El paciente que requiere altas cantidades de oxígeno y que sobre todo yo tengo que estar seguro de que le estoy entregando una FiO2 exacta, ¿cierto? Es decir, que yo sé qué FiO2 le estoy entregando y sé cuál FiO2 es la mínima que usa mi paciente para mantenerse relativamente estable, ¿cierto? Dentro de lo que, hablando de oxígeno, se considera estable, ¿cierto? Es decir, normoxémico. Por ejemplo, en mi caso, los pacientes con EPOC que he visto que yo veía, y EPOCs exacerbados, ¿cierto? Que de pronto estaban con una hipoxemia moderada o ya hipoxemias considerables, ¿cierto? Graves, ¿cierto? Que yo no tenía, pues, dispositivos de alto flujo además de este. Pues este era un dispositivo que me encantaba usar en ellos, ¿cierto? Porque les estaba dando un alto flujo a mis pacientes, una alta FiO2 a mis pacientes, evitaba el suprimirles el drive hipóxico a mis pacientes y estaba 100% seguro de cuál era la FiO2 que estaba recibiendo mi paciente. Entonces, por ejemplo, en paciente con EPOC exacerbado, ¿cierto? Que requiere harto oxígeno, pues este será un dispositivo ideal para él, ¿cierto? Muy bien. Entonces la ventaja es la precisión en la fracción inspirada de oxígeno que yo entrego, ¿cierto? Que es fiel, puedo estar seguro de que la FiO2 que le programé es la que le estoy dando, y la cualidad por la que recibe su nombre, que es el efecto Venturi, el efecto o el fenómeno de Bernoulli, ¿cierto? Muy bien, el efecto Venturi, digamos. Desventajas, pues es una máscara, ¿cierto? Entonces interfiere con la vía oral y disconfort, como ya lo hablamos. ¿Cómo yo voy a programar el flujo de eso? Entonces yo puedo programar flujos desde en realidad es como desde los 4 litros minuto más o menos, hasta 15 litros minutos. Y ustedes dirán, oiga, pero ¿cómo así? Si los anteriores que eran de bajo flujo, hay unos que los programo desde 10, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es que este de alto flujo lo programo desde 2 litros minuto? Aquí es donde entra el efecto Venturi, ¿cierto? Este 2 litros minuto que me dice acá, ¿cierto? Que programe, es el flujo que me dice el dispositivo que yo ponga en el flujómetro, ¿cierto? Este es el que me dice, vea, colóquele la máscara, colóquele esta válvula y en el flujómetro ponga 2, ¿cierto? O en el flujómetro ponga 8, o en el flujómetro ponga 15, ¿cierto? Ahora, este no es el flujo que yo le estoy entregando a mi paciente. El efecto Venturi ocasiona que yo le entregue un flujo muchísimo más alto a este, ¿cierto? Entonces, quiero que quede claro eso. Este flujo que dice acá que yo programe es el flujo que yo programo en el flujómetro, ¿cierto? Pero no es el flujo que yo le estoy entregando a mi paciente, porque a mi paciente le estoy entregando un flujo mucho mayor, gracias al efecto Venturi que ya hablaremos adelante, ¿cierto? Y con estos flujos puedo otorgar una FiO2 de entre 24 a 50%, ¿cierto? Incluso hasta 60%. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a hablar del efecto Venturi del que les estoy comentando. Entonces, ya vimos cómo es que va la válvula, ¿cierto? Esto va aquí conectado a la tráquea, ¿cierto? Y esto viene aquí conectado al tubito elástico que va conectado al dispositivo de oxígeno, digamos acá la bala, ¿cierto? Muy bien. Entonces, viene el flujo por acá de oxígeno. Entonces aquí yo le puse, por ejemplo, a mi paciente 4 litros minuto, ¿cierto? Ah, no, mentiras, estamos hablando con una Venturi naranja. Entonces aquí nos dice que le programe 6 litros minuto, ¿cierto?
según esta que dice acá, ¿cierto? 6 litros minuto y que con esos 6 litros minuto me va a dar una FIO2 de 31%. Listo, muy bien. Entonces esos 6 litros minutos vienen acá por el tubito, vienen acá por el tubito, vienen acá. Y cuando entran acá a este pedacito, se aceleran, ¿listo? Su velocidad aumenta. Aumenta su velocidad mucho. ¿Listo? ¿Y qué genera eso? ¿Cierto? Que como aumentó la velocidad, en este punto que tiene estas ventanas o estas aperturas acá, ¿cierto? Que están en contacto con el ambiente, pues como hay una gran velocidad en este punto, la presión acá en esta zona disminuye, baja la presión, ¿cierto? Y acá en el ambiente hay mayor presión, entonces que se genera un delta de presiones. Y las zonas de menor presión, de mayor presión, tienden a igualar presiones con las de menor presión, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cierto? Acaba mi flujo rapidísimo, baja la presión, entonces me genera un mecanismo de arrastre del aire ambiente, de arrastre. Entonces me arrastra flujo del aire ambiente y por ende, acá aumenta muchísimo el flujo, ¿cierto? Acá aumenta muchísimo el flujo que ya estoy recibiendo. Entonces sí, la valvulita le dice, oiga, doctor, tranquilo, vea, ¿sabe qué? Usted allá en el flujómetro ponga 6 litros minuto. Ponga eso, doctor, que yo le voy a dar más a mi paciente. Usted allá en el flujómetro ponga eso, pero fresco que yo a mi paciente le estoy dando mucho más flujo. ¿Listo? Entonces la programamos a lo que dice acá, ¿cierto? Pero este no es el flujo que está recibiendo mi paciente. El flujo, por este mecanismo que vimos, es muchísimo mayor, ¿cierto? Mayor a la ventilación minuto del paciente, al pico flujo inspiratorio de mi paciente y por ende mi paciente no tendrá que obtener oxígeno de otras zonas. Entonces ustedes dirán, o flujo de otras zonas, entonces ustedes dirán, oigan, pero ¿cómo así? Pero entonces acá estamos también mezclando con oxígeno del ambiente, porque entonces ¿de dónde viene todo esto? O con flujo, o con aire ambiente, porque ¿de dónde viene todo esto? Claro, estamos mezclando con aire ambiente, ¿cierto? Pero entonces ustedes dirán, ah, no, pero entonces ¿cómo así? Entonces la FIO2 acá ya no sería 31% porque se mezcla, entonces ¿qué? ¿Será ahí un 28%? No sé qué. No, la mascarilla, ¿cierto? Le dice a usted que le va a dar una FIO2 de 31% porque ella ya está teniendo en cuenta esto, ¿cierto? Ya está teniendo en cuenta este flujo que está entrando. Entonces, no es que no es que esto me vaya a diluir, ¿cierto? Ella ya tiene en cuenta este oxígeno que está entrando acá. Entonces, cuando la mascarita a usted le dice que si usted la programa a 6 litros minuto, ella le va a entregar una FIO2 del 31%, es exactamente la FIO2 que le va a entregar a usted esa máscara, Venturi. ¿Listo? Entonces le da una precisión en la FIO2 que usted entrega. Ese es el mecanismo o el efecto Venturi. ¿Cómo lo pueden recrear ustedes muy fácilmente en sus casas? Cogen una hojita de papel, ¿cierto? Cogen una hojita de papel y hacen un tubito con la hojita del papel. Un tubito. Este extremo van a pegar sus labios aquí a este tubito, ¿cierto? Sus labios. Bueno, digamos que estos son los labios de una persona, ¿cierto? Yo no soy muy bueno dibujando. Entonces van a pegar sus labios acá y van a poner su mano acá a unos 10 centímetros, ¿cierto? Y van a soplar a través de ese tubito, ¿cierto? Entonces ustedes acá van a sentir que llega pues cierta cantidad de aire, ¿listo? Muy bien. Ahora después de eso lo que ustedes van a hacer es esto. Van a coger el mismo tubito, ¿cierto? Mismo tubito de la hojita de papel. Van a poner la mano a los mismos 10 centímetros, ¿cierto? Acá, su mano a los mismos 10 centímetros, pero ya no va a estar su boca pegada acá, sino van a despegarse unos 5 o 10 centímetros y acá van a soplar, ¿cierto? Entonces acá ustedes con su boquita van a soplar acá. ¿Qué va a pasar? Si ustedes hacen bien el experimento, ¿cierto? Que ese aire que ustedes están soplando acá va a entrar por acá y acá en este tubo se va a acelerar. Entonces la presión acá dentro del tubo va a bajar y esto va a empezar a generar un arrastre de flujo del ambiente, ¿cierto? Entonces ustedes empezarán a sentir acá en su mano mucho más flujo que el que sintieron cuando tenían la boca acá pegada, ¿cierto? Eso es una forma rápida de recrear un efecto Venturi para que lo entiendan.
¿listo? Las válvulas de Venturi, pues en general, miren, eso varía, ¿listo? Uno como que ya se las sabe de memoria acá en Colombia porque por lo general es la misma marca que está en todo lado y los mismos colores y los mismos litros, los mismos FIO2, ¿cierto? Pero eso varía, entonces, ¿qué les recomiendo yo? Siempre miren la válvula, que ya todas las válvulas le dicen a cuántos litros usted la quiere colocar, la tiene que colocar para que le entregue esa FIO2, ¿cierto? Pero en general aquí en Colombia pues vienen así, la azul, la amarilla, la blanca, la verde, la rosada y la anaranjada, ¿cierto? La azul a 4 litros minuto les estará dando una FIO2 del 24%, la amarilla 4 litros 28%, la blanca 6 litros 31%, la verde a 8 litros 35%, la 10 a la rosada a 10 litros 40% y la anaranjada a 12 a 15 litros 15%, 50%, ¿cierto? Que si yo le puedo poner más litros, sí le puedo poner más litros, solo que ahí pierdo una cualidad. ¿Qué? ¿El flujo va a seguir siendo alto? Sí, pero pierdo esta certeza de cuánto realmente es la FIO2 que le estoy dando a mi paciente. ¿Listo? Muy bien, eso en cuanto al efecto Venturi y en cuanto a las mascarillas de tipo Venturi. ¿Cierto? Ahora, dentro de los sistemas de alto flujo también tenemos la máscara. Bueno, esto no es mascarilla, realmente esto es cánula. ¿Listo? Cánula. La cánula nasal de alto flujo, ¿cierto? La cánula nasal de alto flujo, pues es un dispositivo realmente complejo. ¿Listo? No quiero que lo entiendan ahorita. Entiendan una sola cosita. Por este tubo, ¿cierto? Por estos puertos va oxígeno, va flujo y va algo de presión. ¿Listo? Eso es lo que tenemos que saber de esta cánula, ¿cierto? Oxígeno, flujo y presión. Entonces aquí ya no va solo oxígeno y flujo, sino también algo de presión. ¿Listo? La mascarilla, la cánula nasal de alto flujo, vamos a utilizarla en el paciente que tiene una falla respiratoria aguda y que requiere alto flujo y un alto contenido de oxígeno, por ejemplo, en paciente con una neumonía severa, una enfermedad pulmonar intersticial severa, un síndrome de estrés respiratorio agudo, por ejemplo. Después de las intubaciones orotraqueales, cuando el paciente yo veo que ya no requiere estar intubado, pero sigue requiriendo alto oxígeno, pues le puedo poner la máscara de no reinhalación, o incluso antes de ponerle una intubación a mi paciente, yo podría llegar a intentar, ¿cierto? Utilizar una máscara de no una cánula nasal de alto flujo, ¿cierto? Para intentar suplir la necesidad de oxígeno de mi paciente, ¿cierto? Aunque pues esto no es una regla general, no es que antes a todo paciente que va a intubar le voy a colocar una cánula de alto flujo, no, ¿cierto? Es algo que podría llegar a considerar en pacientes selectos, ¿cierto? La cánula nasal de alto flujo, tengo esta palabra acá pegada y la voy a poner así porque me está interfiriendo. La cánula nasal de alto flujo me da, la puedo programar un flujo de entre 15 a 60 litros minuto. ¿Listo? Esto es un flujo muy alto. ¿Listo? Y esta me entrega una FIO2 de entre 30 a 100%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que con una cánula nasal a lo máximo que da la totalidad del aire inspirado es oxígeno. ¿Con qué otro dispositivo consigo esto? Con una intubación orotraqueal, ¿cierto? Y miren que aquí mi paciente no tiene ningún tubo, está ahí despierto, si le pasan acá una pasta se la puede tomar, entonces pues es una ventaja muy grande la de este dispositivo, ¿cierto? Muy bien, entonces, ventajas, precisión en la entrega de FIO2, primero que todo, es extremadamente precisa, ¿listo? Muy altos niveles de oxígeno, incluso 100%, ¿cierto? Genera una presión inspiratoria, una presión positiva al final de la expiración, a lo que se conoce como una PIP, que no es un concepto que no tienen que conocer ahorita, ¿cierto? Modesta, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que cuando mi paciente expira, ¿cierto? Esa PIP mantiene los alvéolos abiertos, ¿cierto? No los cierra, ¿cierto? No los... se me olvidó la palabra ahora. Bueno, no se cierran los alvéolos,
porque tienen algo de presión acá, ¿cierto? Algo de presión que los mantiene abiertos. Es una PIB modesta, pero pues finalmente es una presión al final de la aspiración, pues que tiene algún beneficio y es considerable. Me genera un washout del espacio muerto anatómico, es decir, en todo el espacio muerto anatómico, ¿cierto? Que estaba aquí con CO2, ahora hay una reserva de oxígeno, 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 ¿cierto? Y por supuesto que es una cánula, entonces me permite todo lo que yo tenga que hacer con vía oral, ¿cierto? Desventajas, a pesar de que es una cánula pues un poco incómoda, ¿cierto? Debido a su alto flujo, pues puede generar resequedad en las mucosas. Entonces esto por lo general se setea a una humidificación específica, con una temperatura específica, ¿cierto? Pero aún así puede llegar a generar algo de resequedad e irritación en las mucosas, ¿cierto? Y otra desventaja, bueno, en tercer lugar, digamos que es cara de usar, ¿cierto? Es un dispositivo pues bastante costoso, ¿cierto? Tiene que estar conectado a un dispositivo que genere presión, ¿cierto? Por lo general esto es un ventilador, ¿cierto? Y requiere personal experimentado para su uso. Esto está fuera del rango de la medicina general, ¿cierto? Fuera del rango en gran parte de la medicina interna, ¿cierto? Y pues digamos que parcialmente en el rango de las urgencias, ¿cierto? De la medicina de urgencias, pero muy parcialmente, porque esto generalmente es usado en las unidades de cuidado intensivo, en UCI, ¿cierto? Entonces requiere un personal experimentado en su uso para poderla utilizar. ¿Listo? Correcto. Les dejo esta tablita para que si quieren le tomen un screenshot, que es un resumen ahí de lo que estábamos hablando, ¿cierto? De los dispositivos de oxigenación. A mí me parece una tablita muy buena. Es de un artículo del New England Journal of Medicine, que es una de las revistas que más me gusta a mí por su precisión en la información, por su calidad de información y por lo concisa que es muchas veces entregando la información. Entonces esto es la bibliografía también la tienen aquí abajito de cada diapositiva de donde sale todo, entonces por si quieren también, digamos, leer de ahí, pues lo pueden hacer. Sobre todo este artículo de New England me pareció muy bueno, ¿listo? Y nos resume pues estos dispositivos acá, ¿listo? Y eso es todo, doctores. Pues gracias por la atención. Espero que esta mini charlita les haya servido un poquito para entender mejor los dispositivos de oxigenación de alto y bajo flujo. Este es mi correo por si queda alguna duda o alguna inquietud que quieran resolver. Y también me encuentro pues en el laboratorio de simulación clínica en medicina interna los martes y los jueves de 7 a 12:30, 1 de la tarde. ¿Listo, doctores? Esto ha sido todo y espero pues que haya sido provechoso. Muchas gracias.